Bueno, soy Brian Mainzaugal y en esta exposición voy a explicar todo sobre la estructura de datos. Primero empezamos con la definición y el concepto. Una estructura de datos se refiere a la organización y almacenamiento de datos que se utilizan medios de programación bajo diferentes tipos o reglas que se establecen según el tipo de estructura. El uso de las estructuras en la programación de datos sirve para facilitar el almacenamiento e interacción con diferentes tipos de datos y cómo estos diferentes tipos de estructuras se acomodan al contexto que el problema o situación plantee. Hay 6 diferentes tipos de estructuras de datos: arreglos, listas enlazadas, filas y colas, árboles y grafos. Empezamos con arreglos y listas enlazadas. Los arreglos es una colección de datos del mismo tipo de forma homogénea donde se facilita acceder desde el primer hasta el último dato que compone la estructura. Existen tipos de arreglos unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Para este tipo de estructura se declara especificando el tipo de dato y la longitud del arreglo. Por ejemplo, entero mi arreglo, de capacidad de 10 casillas, por decirlo así. Se pueden inicializar todos los elementos del arreglo al declararlo o asignar valores a cada elemento individualmente. Ejemplo, entero mi arreglo de 3 y en este caso pues tenemos 3 datos almacenados en el arreglo. El tamaño del arreglo se especifica en su declaración y no puede cambiarse durante la ejecución del programa. Los elementos del arreglo se acceden mediante un índice numérico. Mi arreglo 0. Al poner 0, esto significa que vamos a acceder al primer elemento del arreglo. O sea, puede ser en este ejemplo el 1. Si escribimos 1, accedemos al 2. Y si escribimos 2, accedemos al 3. Aquí hay un pequeño ejemplo en Java. En este ejemplo, creamos un arreglo llamado arreglo enteros. De esta forma podemos acceder a los elementos del arreglo. Entonces, si ponemos primer elemento es igual a arreglo enteros 0 y ponemos que nos vaya a imprimir que el primer elemento del arreglo es 1. También podemos recorrer el arreglo y poner cuál es el tercer elemento del arreglo, o podemos hacer un recorrido completo y nos puede mostrar cuál es cada uno de los elementos que se encuentran en el arreglo. Entonces acá este pequeño ejemplo nos muestra el primer elemento del arreglo es 1, como lo podemos tener aquí. El tercer elemento del arreglo ahora es 6, porque declaramos que este número iba a ser el tercer elemento, o sea, el número 6. Y aquí tenemos un recorrido completo de cada elemento en el arreglo. Seguimos en listas enlazadas. Este tipo de estructura de datos es de tipo lineal, en donde cada dato compuesto por un valor y una referencia hacia el siguiente dato. Se declaran como una estructura que tiene un valor y un puntero al siguiente elemento. Ejemplo, estructura, dato. Un entero donde ponemos un dato y así vamos añadiendo todos los datos que queramos poner. Entonces acá se crean nodos individuales y se enlazan entre sí mediante sus punteros. Ejemplo, dato, primer dato, ponemos otro nuevo dato, que sería segundo, tercero, cuarto. Podemos poner los datos que queramos y almacenarles la información que queramos. El tamaño de la lista enlazada depende del número de nodos que se hayan creado durante la ejecución del programa, o sea, el número de datos, el número de casillas. Se accede a los datos mediante la conexión entre cada dato, entonces tiene que recorrer cada uno de los datos para encontrar el deseado. Aquí tenemos otro ejemplo en Java. Entonces, mediante este código de Java vamos a crear una lista enlazada. Entonces creamos lo que son los nodos o las casillas, la cabeza, donde aquí nos va a estar insertando nodos cada vez que queramos. Los inserta al final y al final los imprime una lista. Todas estas son clases que nos ayudan para el código final. Entonces, este código final va a hacer que insertemos datos en la lista y que nos la imprima. Entonces, si corremos este código, nos va a mostrar todo el recorrido de la lista. Seguimos con pilas y colas. Primero las pilas. Estas estructuras se organizan y agregan de una forma tal que es último en entrar, primero en salir. De esta forma que se insertan y eliminan los datos en la parte superior. Se declara como una estructura que tiene un arreglo y un puntero a la cima de la pila. Ejemplo, estructura, pila, ponemos la cantidad de elementos que queramos tener la estructura y ponemos cima. Se inicializa la cima de la pila
a -1 y se agregan elementos a la pila mediante el incremento de la cima y la asignación del valor correspondiente. Por ejemplo, pila, ponemos un nombre a la pila, ponemos que la cima es -1 y que nos vaya agregando cada vez como un escalón, por decirlo así. Entonces, todo lo que va entrando se va encasillando y para ir sacando los datos, vamos sacándolos desde arriba. Entonces, va entrando, pero se saca desde arriba. El tamaño de la pila se especifica en su declaración y no puede cambiarse durante la ejecución del programa. El único dato que se accede es el que se encuentra en la parte superior, como lo explicaba anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo de una pila en Java, en donde pues creamos una clase, pila, donde ponemos un arreglo, el índice, la capacidad. Estos son parámetros donde nos explica si está vacía, si está llena, que vaya empujando los datos que vamos almacenando. Pop es eliminar el último dato asignado. Aquí tenemos la estructura ya hecha en un código, donde agregamos 3 valores. Entonces nos va a decir cuál es el valor que está en la cima de la pila y cuál es el valor que está en la cima después de hacer pop, que pop es básicamente sacar el dato o el elemento. Entonces pone que el valor que está en la cima de la pila es 3 porque primero añadimos el 1, luego el segundo y luego el tercero. Entonces el último que añadimos fue el tercero, entonces por lo tanto está en la cima. Entonces este es el dato que podemos sacar o acceder. Después de hacer pop, que es básicamente sacar el último dato que tenemos, nos va a decir que es 2, pues porque es el dato que seguiría después del 3. Seguimos con las colas. Las colas son muy similares en estructura a las pilas, pero a diferencia de estas, siguen el principio de primero en entrar, primero en salir. De esta forma se insertan en la parte de arriba y se eliminan en la parte de abajo. Estos se declaran como una estructura que tiene un arreglo, un tamaño máximo y un puntero al primer y último elemento de la cola. Ejemplo, estructura cola, le ponemos que tiene 10 datos, tamaño máximo y último. Entonces, cada dato que vayamos metiendo, conforme van entrando, van saliendo. Entonces, si agregamos el elemento número 1, el elemento número 1 es el que va a salir. Así sucesivamente. Para sacar el elemento 5, tenemos que haber sacado anteriormente los elementos puestos anteriormente. Se inicializa el primer y último elemento de la cola, a -1, y se agregan elementos de la cola mediante el incremento del último y la asignación del valor correspondiente. Ejemplo, cola, nombre de la cola, tamaño máximo 10, cola primero -1, cola último -1. El tamaño se declara en el momento de inicializarlo y se accede sacando los últimos que están en la estructura. Aquí tenemos un ejemplo también en Java de la cola. Entonces agregamos elementos a cada uno. Pongo 3 nombres, Juan, María y Pedro. Entonces aquí tenemos que nos imprima cuáles son los elementos de la cola, cuál es el primer elemento de la cola, cuál es el elemento que se ha eliminado de la cola y cuál es el elemento de la cola después de haber eliminado el primer elemento. Entonces si ponemos los elementos de la cola nos va a mostrar Juan, María, Pedro. El primer elemento de la cola es Juan, porque fue el que primero se insertó. Elemento eliminado de la cola, hacemos de cuenta que eliminamos Juan y nos va a decir elementos que están en la cola después de haber eliminado el primero, que es Juan. Entonces ya no tenemos Juan, tenemos solamente María y Pedro. Seguimos con los árboles y los grafos. Entonces, los árboles. Este tipo de estructura almacena datos en forma de nodo, en donde tienen un valor que se va expandiendo en forma de ramas hacia abajo por otros datos llamados hijos. Este tipo de estructura se usa de forma jerárquica entre los datos. Este se declara como una estructura que tiene un valor y uno o más punteros a otros nodos del árbol. Ejemplo, estructura, nodo, ponemos un valor, nodo. Entonces acá empezamos que si nodo de la izquierda y nodo de la derecha. Cuando se crea un nodo raíz, este se va expandiendo de derecha a izquierda. Un ejemplo es crear un nuevo nodo, que es el nodo raíz, y a partir de ese nodo raíz vamos creando un nodo hacia la izquierda y otro nodo hacia la derecha o hacia la izquierda. En base a esos nodos que hemos creado a la izquierda o a la derecha, podemos crear otros nodos que se vayan a la derecha o a la izquierda, pero siempre va a haber un nodo raíz o un nodo padre. El tamaño del árbol depende del número de nodos que se hayan creado durante la ejecución del programa. Los elementos del árbol se acceden mediante el recorrido del árbol mediante sus punteros, raíz, valor, al valor del nodo hijo izquierdo con raíz izquierdo valor. Básicamente esto es que tenemos para recorrer esta estructura de datos, tenemos que empezar desde el nodo
padre o nodo raíz. Y si queremos llegar al 9, tenemos que especificarle que queremos ir hacia la derecha y luego volver a ir a la derecha. O si queremos ir al número 6, tenemos que empezar desde el nodo raíz, desplegarlos hacia la izquierda y luego hacia la derecha para llegar al nodo 6. Aquí tenemos un ejemplo también en Java de una estructura en forma de árbol. Entonces, nodo árbol, asignamos variables, nodo hijo izquierdo, hijo derecho. Ponemos que si los nodos de los árboles es la clase árbol. Ponemos variables de raíz. Mediante este método vamos a estar creando nodos. Este método nos va a mostrar cómo recorrer en orden el valor del árbol. Entonces acá tenemos la clase principal donde vamos a insertar diferentes tipos de datos en desorden y nos va a recorrer el árbol en orden con esta clase y nos lo va a organizar 1, 3, 4, 5 y 7. Que los tenemos en desorden, pero acá nos va a organizar en orden. Seguimos con los grafos. Los grafos son una estructura en donde los datos se expanden en forma de aristas hacia cualquier lado. Las aristas representan relaciones complejas entre otros datos. ¿Cómo podemos declarar una estructura que tiene un conjunto de nodos y un conjunto de aristas? Pues ponemos una estructura llamada grafo donde los nodos son ciertos, pues podemos poner 10, y el número de aristas también, 20. Se crean los nodos y aristas individuales y se agregan al grafo mediante la asignación de sus punteros y a los nodos correspondientes y la definición de los nodos y aristas que están conectados. Ejemplo, aquí creamos una serie de nodos y de aristas donde pues cada uno de estos conforman un grafo. El tamaño del grafo depende del número de nodos y aristas que se hayan creado durante la ejecución del programa. Los elementos del grafo se acceden mediante el recorrido del grafo. Entonces acá tenemos un código en Java que va como un ejemplo básicamente en donde aquí tenemos variables que van a crear cada nodo. Estos son los vecinos, o sea, los nodos que va a tener a su alrededor. Entonces acá vamos agregando cada uno de los elementos y este nos va a recorrer todos los elementos y nos lo va a dividir en diferentes tipos de nodos. Entonces si lo corremos nos va a mostrar que recorrió todos los nodos y todas las aristas y nos los va a organizar. Por último tenemos los apuntadores o punteros. Los apuntadores son una variable que contiene la dirección de otra variable, ya que en lugar de almacenar un valor directamente, se almacena la dirección donde se encuentra ese valor en la memoria del sistema. En cuanto a por qué en algunos lenguajes no se usa, se debe en parte a las diferencias que ofrece cada lenguaje. Lenguajes como C y C++ utilizan punteros para un mayor control de memoria y rendimiento, mientras que otros lenguajes como Python y Java ocultan estos detalles de memoria y lo gestionan automáticamente para el desarrollador. ¿Qué lenguajes usan apuntadores? Tenemos C, C++, Objective-C, Rust, D, Assembly, Lisp y Pascal y Ada. Esta es mi exposición. Soy Brian Mainzaugar, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. Muchas gracias.